Bienvenidos a CTVS, el único programa que te dice la verdad. El día de hoy hablaremos de la evolución social, política y económica de México. Lo que más nos molesta es el mal manejo de gobierno de Enrique Peña Nieto, dándonos más trabajo, entre comillas, pero menos salario. En esta imagen podemos notar que nuestro salario mínimo ha crecido en los últimos años. Pero todos tenemos en cuenta que si sube el salario mínimo, suben todos los precios. Evolución social de México, abarcando los siguientes problemas: desempleo, pobreza, corrupción, educación y violencia. Esto en los últimos sexenios. Uno de los factores más importantes es el desempleo. La tasa de desempleo ha incrementado notoriamente en el pasado de los sexenios. ¿Y por qué? Esto se debe al incremento de habitantes. En la actualidad somos 120 millones de habitantes y INEGI manejó que 1.9 millones de habitantes están sin empleo. Y esto hace pie a otro factor importante, la pobreza. En México, más del 50% de la población es pobre, más del 50%. ¿Pueden creerlo? Y la calidad de vida es mínima o muy baja. Uno de los mayores males que aquejan a nuestra sociedad es la corrupción. La corrupción que se imparte por nuestros funcionarios públicos o por la autoridad. Y en los últimos sexenios, nuestros presidentes han manejado la corrupción como del lugar. Y eso hace pie a muchas injusticias. Ahora la educación. El 20% de las escuelas del país tienen necesidad urgente de reparación y mantenimiento. El sistema educativo mexicano es ineficaz, inequitativo, insuficiente, opaco y corrupto. La triste realidad es que el difícil acceso a las escuelas para la población que es pobre genera mucho analfabetismo. La violencia. La violencia incrementó notablemente en el periodo de sexenio de Felipe Calderón. Y ahora abarca muchos feminicidios, inseguridad en las calles, machismo, desigualdad, entre otras cosas. Y no solo en ese aspecto, la violencia también generó guerras y narcotráfico en México, a comparación de sexenios pasados. México necesita un cambio. Hay más tasas de muerte, injusticia y pobreza. Y somos cómplices por no intentar cambiar nuestro gobierno. ¿Y dónde están los 43? México se encuentra entre las 15 economías más grandes del mundo y es la segunda de América Latina. Pero aún así, más de la mitad de su población se encuentra en condiciones de pobreza. Nuestra dependencia hacia Estados Unidos en el aspecto comercial es notorio. A pesar de ser un país con mucha riqueza y mano de obra joven, no tenemos la capacidad de llegar a un estado de autosuficiencia, en gran parte debido al atraso educativo y malos manejos del gobierno. México está a la espera del próximo gobierno que será liderado por López Obrador, quien ganó las elecciones de julio con más del 50% de los votos totales. En el sexenio de Peña Nieto se subastó la principal riqueza de México, entregando 25% de las ganancias del petróleo a empresas extranjeras. En la reforma energética se aprobó ceder 15% de las utilidades petroleras. En marzo pasado, el gobierno aumentó a 20% y ahora aceptó dar 25% de las ganancias. El combate a la corrupción propuesta por López Obrador es uno de los cambios que la ciudadanía más apoya, ya que mejoraría la economía y la seguridad pública del país. El caso que marcó la administración de Peña Nieto fue el llamado Casa Blanca, cuando en noviembre del 2014 una investigación periodística reveló que la primera dama, Angélica Rivera, había comprado una casa de $7 millones en una exclusiva zona residencial de la capital mexicana. ¿No queda eso raro? Otro caso misterioso es acerca de los 43 estudiantes de Ayotzinapa. Hay muchas investigaciones ya abiertas, pero ninguna con una conclusión fija.
Todo eso sin contar la falta de iniciativa y responsabilidad, el exceso de presidencialismo, la ira social, escándalos de corrupción, reforma energética fracasada, etcétera, etcétera. La postura de Peña Nieto ante Donald Trump ha sido indignante, pues se considera que no puso un límite ante las agresiones y amenazas del mandatario estadounidense. Es un sexenio donde México pudo haber tenido una posición muy digna y fuerte ante Trump, y creo que estamos hartos, enojados e indignados. La economía en México. La economía funciona de manera mecánica que se repite una y otra vez. El principal mecanismo es el intercambio de bienes o recursos por otros, o mejor dicho, por dinero. Un factor importante de la economía es el uso de los créditos. Los bancos tienen un método para hacer que la gente gaste o deje de gastar. ¿Cómo? Bajando o subiendo las tasas de interés. Si es baja, la gente obtendrá créditos con mayor facilidad y gastará más. Mientras que si son altos, la gente se abstendrá de adquirirlos, por lo tanto habrá menos dinero que gastar. El mercado laboral es una parte muy importante, pero las condiciones laborales en México son pésimas. Por lo tanto, existen muchas personas que tienen un trabajo informal, lo cual afecta a nuestra economía. México en la economía global. Dentro de este tenemos los tratados de libre comercio, que son convenios internacionales que facilitan y aumentan el intercambio comercial. México es un país que tiene muchos recursos económicos. Sin embargo, la mala administración del gobierno y empresarios hacen que nuestro país no avance. Dale un abrazo, dáselo pues.